La Copa Libertadores es el torneo continental por excelencia del fútbol sudamericano de clubes. Desde su creación en 1960, el campeonato, al igual que otros de su tipo, ha servido para consagrar a un campeón entre todos los campeones de la región. Debido a que los 5 clubes más ganadores del certamen son equipos argentinos y uruguayos, podríamos afirmar que históricamente el torneo desde su creación fue en su mayoría dominado por conjuntos de estos países. Sin embargo, durante la última década, el fútbol brasileño no solo ha equiparado la balanza, sino que parece haber sacado una ventaja tan considerable con respecto a sus demás competidores, que la Copa Libertadores ha caído en la supremacía absoluta por parte de los equipos del Brasileirao. De las últimas 15 ediciones del torneo internacional de clubes más importante de Sudamérica, solo 4 campeones han sido equipos no brasileños. Y si repasamos todos los clubes que alcanzaron instancias decisivas como las semifinales del torneo, la situación es aún menos favorable con los hispanohablantes, pues de los últimos 24 semifinalistas, 16 fueron equipos brasileños. Es evidente que el fútbol de Brasil ha instaurado una especie de reinado en la Copa Libertadores y se ha posicionado en un escalón que actualmente parece inalcanzable para sus países vecinos. Pero exactamente ¿cómo? ¿Cómo es que Brasil se ha convertido en la liga más poderosa del continente entero y se ha apoderado del fútbol de la región? O más simple, para que nos quede bonita la introducción, ¿cómo es que Brasil se apoderó de Sudamérica? Bien, pues para empezar a hablar de la supremacía brasileña en el fútbol sudamericano, debemos remontarnos a los inicios del fútbol internacional en el continente, específicamente al lapso de tiempo cuando de 30 ediciones realizadas, los brasileños solo ostentaban 5 Copas Libertadores. Hasta antes de los años 80, increíblemente, el fútbol brasilero cargaba con un éxito bastante escaso a nivel continental. Luego del bicampeonato del Santos de Pelé en la primera década del torneo, solo Cruzeiro en 1976 se había alzado con la Copa Libertadores. Este paupérrimo desempeño brasileño se explicaba desde el bajo nivel del fútbol de Brasil, pues considerando que para antes de los años 90 ya eran el país con más copas del mundo, así como un fútbol que albergaba a distintos futbolistas históricos, yo diría que no exactamente. En cambio, existe una teoría más aceptada a los escasos triunfos en la Copa Libertadores por parte de los equipos de la verde amarela, y sería el poco interés que el torneo generaba en suelo brasileño. Luego de que el Santos de Pelé se proclamara bicampeón continental en el año 63, la Copa Libertadores de 1966 sería la primera edición del torneo que se jugaría sin clubes de Brasil. La razón de la ausencia de los lusohablantes se suele afirmar que fue el primer gran cambio que sufrió la competición, la aceptación de los subcampeones nacionales de los países sudamericanos y por consiguiente el incremento de los partidos, los viajes y la complejización del calendario. Una serie de cambios que los clubes de fútbol de Brasil pues no estaban dispuestos a aceptar debido a la baja rentabilidad que les producía la Copa. Por su parte, las ediciones de 1969 y 1970 también sufrieron la ausencia de los brasileños básicamente por los mismos motivos, no ser una prioridad e incluso haberse convertido en una competencia contraproducente. Las primeras 2 décadas de la Copa Libertadores se realizaron en un contexto en el que el fútbol sudamericano solía emplear una violencia desmedida. Las peleas y las graves lesiones eran el pan de cada día en el torneo. Incluso en los años 80, la estrella del Flamengo, Zico, narró cómo un futbolista del Cobreloa jugó la tercera final con una piedra en la mano. La violencia ejercida en los inicios del torneo llevó a que para la Libertadores del 70 los brasileños no se presentaran a la competencia continental porque preferían prepararse y llegar enteros al campeonato mundial que terminarían ganando en México. Básicamente, la Copa Libertadores para los brasileños era un torneo que les representaba viajes larguísimos y caros, un alto riesgo de lesiones serias, y todo eso por premios relativamente bajos. De hecho, el trofeo continental les resultaba tan irrelevante en materia económica que clubes como el Santos priorizaban sus giras en Europa, o sea, partidos amistosos, antes que la competición de clubes más importante de Sudamérica. Para la década de los 80, con las reformas y la relevancia que adquirió la Copa Intercontinental, un torneo que se vendía como aquel que definía a un campeón del mundo, Flamengo! Flamengo! Campeão mundial interclubes do Japão! el fútbol de Brasil comenzó a mirar de manera distinta al torneo continental, aunque no sería hasta los años 90 cuando el fútbol comenzó a evolucionar tanto a nivel de comportamiento en el campo como a nivel comercial, que los clubes de fútbol de Brasil comenzaron a reunir más triunfos. Si antes en 30 años de competencia los clubes brasileños se habían alzado con 5 Libertadores, ahora en los años 90 superaron su marca con 6 Libertadores en menos de 10 años.
2006 fue un año clave en la supremacía brasileña actual, y es que en una época en que los gastos de traslado se redujeron, la burbuja económica del fútbol se infló y la violencia exagerada cesó. Bueno, esta última más o menos. El deporte brasileño optimizó su competencia interna con la creación del Brasileirao como actualmente lo conocemos. Históricamente, especialmente en el siglo XX, el sistema para definir al campeón nacional de Brasil siempre se caracterizó por el desorden absoluto. Los formatos variaban de un año al otro y el número de participantes rara vez se repetía. De hecho, existieron ediciones en las que para encontrar a un campeón nacional participaron 94 clubes y otras temporadas que llegaron a albergar hasta 116 equipos. Cabe resaltar que estas ediciones en su mayoría se realizaban bajo el formato de Copa. La llegada del nuevo milenio también significó la llegada del orden al fútbol de Brasil y se instauró una modalidad que incrementó la competitividad del fútbol brasileño: el formato Liga. Desde el año 2001, el Brasileirao comenzó a disputarse bajo un formato que premiaba la regularidad del club campeón a lo largo de toda la temporada, y fue específicamente en el año 2006 cuando el torneo brasileño se estandarizó y tomó su forma actual. Una liga conformada por 20 equipos en la que se enfrentan todos contra todos a partidos de ida y vuelta, y el que sume la mayor cantidad de puntos es declarado campeón nacional. Por supuesto, esta nueva modalidad influyó de manera directa en la competitividad del fútbol brasileño, pues sumándole 4 descensos por temporada, la primera división del fútbol de Brasil se convirtió en una competencia que no da respiro, en la que todos los equipos están en constante competencia por algo, ya sea por coronarse campeón, clasificar a torneos internacionales o no descender. Ah, sí, y encima, de acuerdo a tu posición, te dan más o menos dinero. De hecho, es tan competitiva la Serie A brasileña que cuenta con un detalle bastante curioso, y es que a raíz de la ampliación de cupos para los torneos internacionales establecida por Conmebol en el año 2016, solo 2 clubes se quedan en la intrascendencia absoluta en la Liga de Brasil. A una liga sumamente competitiva se suma un factor clave en el superdesarrollo del fútbol de Brasil, y es la relevancia del deporte en el territorio. La cultura fútbol del país es una de las más impresionantes a nivel mundial. El balompié genera un interés tan masivo que naturalmente ha contribuido a la dominancia del fútbol brasileño en la región sudamericana. Las diversas aficiones de los clubes de Brasil no solo son de las más apasionadas y por lo tanto más demandantes y exigentes del continente, sino también del mundo entero. El fútbol brasileño, o la nación en general, se caracteriza por la pasión y el masivo interés que genera el deporte en el territorio, lo que da pie a una particularidad propia del fútbol de Brasil. En el país amazónico existen hasta 12 clubes considerados grandes, una característica del fútbol brasileño que difícilmente se repite en otros países. Contar con tantos clubes grandes, o lo que es sinónimo, mediáticos, no solo crea partidos de altísimo nivel todos los fines de semana, sino que además también genera una liga sumamente interesante desde el espectáculo, la cual reúne miles de personas tanto en los estadios como detrás de los televisores. ¿Y qué existe detrás de todo acontecimiento que genera una gran cantidad de público? Pues sí, dinero. La suma de distintos factores como la competitividad y el orden que vive la liga brasileña, junto al gigantesco interés que genera el deporte en la nación, más el hecho de que ya de por sí Brasil no es solo una de las economías más poderosas de América Latina, sino que es directamente una de las economías más poderosas del mundo entero, ha propiciado el ecosistema perfecto para que la inversión en el fútbol brasileño sea con diferencia la mejor de Conmebol. La diferencia de dinero que genera y moviliza el fútbol brasileño con respecto al resto de Sudamérica es un factor fundamental para entender su nuevo reinado en la Copa Libertadores. Los gastos en salario, el valor de las plantillas y las ventas de jugadores al viejo continente convierten al fútbol de Brasil en un medio que opera prácticamente como un mercado europeo, pero instalado en Sudamérica. Mientras que sus antiguos competidores como el fútbol argentino y uruguayo han decaído considerablemente, especialmente el fútbol argentino, el cual se ha empobrecido tanto a nivel competitivo, administrativo y económico, el fútbol de Brasil ha prosperado a un nivel que actualmente parece inalcanzable. El Brasileirao, como era de esperarse, es la liga sudamericana que más ingresos genera por la venta de sus derechos de transmisión. Entre el año 2019 y el 2024, solo la TV pública pagó cerca de $1.000 millones por la transmisión de los partidos de la liga brasileña. Estas colosales cantidades de dinero que mueve el fútbol de Brasil crea situaciones particulares, como que, por ejemplo, en el 2019 el Flamengo recibió cerca de $55 millones por sus derechos de TV, mientras que, según lo declarado por el
vicepresidente de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, Cristian Malaspina, todo el fútbol argentino recibió en el 2021 cerca de 43 millones por el mismo concepto. Si no me expliqué bien, básicamente en el 2019 el Flamengo cobró más que toda la Liga Argentina por los derechos de TV en el 2021. El dinero que se mueve en el fútbol de Brasil ha repercutido directamente en los premios por campeonar las principales competencias brasileñas, las cuales ejemplifican de manera más clara, si se puede, la gigantesca brecha que existe entre el país de la verde amarela y la región sudamericana. Ganar la Copa de Brasil le suma al campeón cerca de 14 millones de dólares, y si contamos todo lo recaudado por pasar todas las fases, el campeón de la Copa de Brasil termina embolsando cerca de 23 millones de dólares. Su competidor más cercano en la Copa Libertadores, es decir, de nuevo Argentina, entrega por ganar la Copa de su país cerca de 140 mil dólares. Esto es 166 veces menos el monto que gana el campeón de la Copa de Brasil. La brecha de Brasil con respecto a su más cercano perseguidor es tan exagerada que solo el ganador del torneo paulista, la Copa Estadual que erige a un campeón solo de la ciudad de Sao Paulo, recibiría más dinero que el campeón nacional de Argentina. Las sumas de dinero que entregan los torneos brasileños es tal que la Conmebol tuvo que realizar una serie de cambios a los premios de sus competencias internacionales para que éstas no caigan en el desprestigio y la desidia por parte de los clubes de fútbol de Brasil. Desde el 2015 en adelante, la Copa Libertadores ha incrementado de manera progresiva la cantidad de dinero entregada y ha logrado en el 2024 finalmente convertirse en la competencia que más dinero entrega del continente. Actualmente el premio por ganar la Copa Libertadores es de 23 millones de dólares, pero claro, esto sin contar las ganancias adicionales por partidos ganados y fases superadas. Este incremento económico que ha traído consigo la Copa Libertadores le ha sumado a la gloria deportiva que ya de por sí conlleva hacerse con el trofeo, ser también una fortuna codiciada por los clubes de fútbol de Brasil, por lo que este parece ser tan solo el inicio de la supremacía brasileña en el torneo de clubes más importante del continente.